un mundo que existió antes del nuestro. Hay civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro visible en la memoria colectiva. Y hay otras que, 500 años después de su colapso, siguen siendo capaces de generar fascinación, debate y preguntas que no tienen respuestas completamente satisfactorias. El Imperio Azteca pertenece sin duda a la segunda categoría. No porque haya sido el más antiguo de Mesoamérica, no lo fue. No porque haya sido el más extenso en términos geográficos tampoco, sino porque fue, en el momento de su mayor esplendor, una de las construcciones políticas, religiosas y culturales más complejas que cualquier civilización humana haya producido. Y porque el mecanismo que sostenía toda esa complejidad incluía algo que el mundo occidental moderno encuentra genuinamente difícil de procesar: el sacrificio humano a escala masiva como fundamento del orden cósmico. No como excepción, no como acto de desesperación en momentos de crisis, como institución central, planificada, ritualizada y profundamente integrada en cada aspecto de la vida social, política y religiosa del imperio. Entender cómo eso era posible, como una civilización que producía poesía, astronomía de precisión extraordinaria, sistemas agrícolas de sofisticación inigualada y una capital que dejaba sin palabras a los conquistadores europeos, podía también sostener un sistema de sacrificio humano de esa escala. Es quizás la pregunta más interesante que la historia azteca plantea, y responderla requiere entrar en el mundo azteca desde adentro, no desde el juicio moral contemporáneo, sino desde la lógica interna de una civilización que veía el universo de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Antes de continuar, lo que estás a punto de escuchar es una reconstrucción histórica basada en fuentes documentadas, crónicas coloniales, registros arqueológicos, códices y estudios académicos sobre el período azteca. Es también, en un nivel más profundo, una historia sobre poder, fe y las estructuras que las sociedades humanas construyen para dar sentido al mundo. Y si hay algo en tu propia vida que sientes que necesita una nueva estructura, nuevas herramientas para entender quién eres y hacia dónde vas, en el primer comentario fijado de este video, dejé algo que puede ayudarte con eso. Un material práctico disponible para descargar ahora mismo, pero con muy pocas copias disponibles. No sé cuánto tiempo más estará ahí. Si sientes que es el momento, revisa el primer comentario antes de que desaparezca. Y ahora, volvamos al mundo azteca. Los mexicas de pueblo errante a señores de Mesoamérica. La historia de los aztecas comienza con una de las narrativas de origen más dramáticas de cualquier civilización conocida. Según la tradición mexica registrada en los códices y en las crónicas recopiladas por frailes españoles en el siglo XVI, los mexicas eran originalmente un pueblo nómada, que vagaba por el norte de México, buscando el lugar que su dios tutelar, Huitzilopochtli, les había prometido. La señal que indicaría el lugar donde debían establecerse era específica y extraña: un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Esa señal, según la tradición, fue encontrada alrededor del año 1325 en una isla pantanosa en el lago Texcoco, uno de los lugares más improbables para fundar una ciudad que cualquier planificador racional habría considerado. Y sin embargo, en ese lugar improbable construyeron Tenochtitlan. Lo que hace la historia de los mexicas particularmente notable no es solo la rapidez de su ascenso, que fue extraordinaria, sino el punto de partida. En el siglo XIII, los mexicas eran considerados por los pueblos establecidos de la Cuenca de México como bárbaros recién llegados, sin tierra propia, sin tradición cultural reconocida, empleados como mercenarios por señoríos más establecidos y frecuentemente expulsados de los territorios donde intentaban asentarse. En menos de 200 años, esos mismos bárbaros sin tierra se habían convertido en los señores de un imperio que controlaba gran parte de Mesoamérica. El mecanismo de ese ascenso fue una combinación de pragmatismo político extraordinario, habilidad militar excepcional y algo que pocas otras civilizaciones han utilizado tan efectivamente: la construcción de un sistema religioso que justificaba la expansión imperial como necesidad cósmica. La Triple Alianza, el andamiaje político del imperio. Es importante entender
que lo que el mundo conoce como Imperio Azteca no era, en sentido estricto, un imperio gobernado desde un centro único, con una administración centralizada, al estilo romano o chino. Era una confederación conocida como la Triple Alianza Excantlatoloyan en náhuatl, formada por 3 ciudades-estado: Tenochtitlan, la capital mexica en la isla del lago Texcoco; Texcoco, la ciudad gobernada por la dinastía Acolhua en la orilla oriental del lago; y Tlacopan, el socio más pequeño de los 3 en la orilla occidental. La alianza se formó en 1428, bajo el liderazgo del gobernante mexica Itzcuatl y el genio político de su consejero principal, el enigmático Tlacaelel, una figura que muchos historiadores consideran el verdadero arquitecto ideológico del poder mexica, aunque nunca ocupó el título de Tlatoani, el término náhuatl para el gobernante supremo. Tlacaelel hizo algo que cambió fundamentalmente la trayectoria de los mexicas. Ordenó la quema de los códices históricos existentes, los registros escritos que documentaban la historia de los pueblos de la región, y los reemplazó con una narrativa histórica nueva que colocaba a los mexicas como el pueblo elegido de Huitzilopochtli, destinado por mandato divino a dominar Mesoamérica. Esta reescritura de la historia no era simplemente propaganda política, aunque también lo era. Era la creación de un marco ideológico completo que integraba la expansión militar con el deber religioso. Cada conquista era simultáneamente un triunfo político y un acto de piedad. Cada pueblo sometido se convertía en fuente de tributo y de víctimas para los sacrificios que el universo requería para seguir funcionando. La cosmología azteca y el quinto sol. ¿Por qué el universo necesitaba sangre? Para entender el sacrificio humano en el contexto azteca, es absolutamente necesario entender la cosmología que lo sustentaba, porque sin ese contexto, el sacrificio parece simplemente sadismo institucionalizado. Con él, comienza a tener una lógica interna que, aunque radicalmente diferente a cualquier cosa que el mundo contemporáneo reconozca como razonable, era profundamente coherente dentro de sus propios términos. La cosmología azteca sostenía que el universo en que vivían, llamado el quinto sol, era el resultado de un proceso de creación y destrucción que había ocurrido 4 veces anteriormente. 4 soles habían existido antes del actual, y cada uno había sido destruido por cataclismos específicos: el primero por jaguares, el segundo por viento, el tercero por lluvia de fuego, el cuarto por inundación. El quinto sol, Nahui-Ojin, 4 movimiento, había sido creado en Teotihuacán, la ciudad sagrada que los aztecas reverenciaban, aunque su civilización creadora había desaparecido siglos antes. Según el mito, los dioses se habían reunido en Teotihuacán en la oscuridad del universo destruido, y habían sacrificado uno de ellos, Nanahuatzin, para convertirse en el nuevo sol. Pero el sol recién creado no se movía. No tenía energía para iniciar su trayectoria. La solución fue el autosacrificio de los dioses restantes, cuya sangre proporcionó la energía necesaria para poner el sol en movimiento. La implicación directa de este mito fundacional era clara. Si la creación del sol requirió sangre divina, su mantenimiento requería sangre humana. El sol no era un fenómeno natural independiente y autosuficiente. Era una entidad viva que dependía de un suministro constante de energía sacrificial para continuar moviéndose. Sin esa energía, el quinto sol se detendría. La oscuridad permanente caería sobre el mundo. Los monstruos estelares, las Tzitzimime, descenderían del cielo y devorarían a la humanidad. El sacrificio humano, dentro de esta cosmología, no era crueldad. Era responsabilidad cósmica. Era la deuda que los seres humanos pagaban a los dioses que se habían sacrificado para crear el mundo en que vivían. Huitzilopochtli, el dios que necesitaba ser alimentado. De todos los dioses del panteón azteca, que era extraordinariamente amplio e incluía deidades de cada aspecto de la existencia, Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, era el que más directamente requería el sacrificio humano. Su mito de nacimiento es uno de los más dramáticos de cualquier tradición religiosa conocida. Según la narrativa azteca, Huitzilopochtli nació del vientre de Coatlicue, la diosa de la tierra. De forma milagrosa, ella había quedado preñada al recoger una pelota de plumas del cielo mientras barría el templo del Coatepec. Sus 400 hermanos, los Sensonhuitznahua,
Las estrellas del sur y su hermana Coyolxauhqui, la luna, interpretaron el embarazo como una deshonra y decidieron matarla. Huitzilopochtli nació completamente formado y armado en el momento exacto en que sus hermanos atacaban a su madre. Los derrotó en batalla, desmembró a Coyolxauhqui y arrojó su cuerpo desde la cima del Coatepec. Este mito se repetía cosmológicamente cada día. El sol Huitzilopochtli vencía a las estrellas de la noche y a la luna con cada amanecer. Para que esa batalla continuara siendo ganada, el dios necesitaba ser alimentado con la sustancia más vital, sangre humana y corazones humanos. La estructura del templo mayor de Tenochtitlan, la pirámide doble, que era el centro ritual de la ciudad, representaba físicamente este mito. Una de las dos torres en la cima era dedicada a Huitzilopochtli, la otra a Tlaloc, el dios de la lluvia. El desnivel entre las dos plataformas, la de Huitzilopochtli, ligeramente más alta, representaba la victoria del sol sobre la luna. Los sacrificios realizados en la cima del templo mayor no eran actos separados de la arquitectura y la cosmología. Eran parte de un sistema integrado donde la geografía sagrada, la narrativa mítica y el ritual estaban completamente entrelazados. La escala del sacrificio, lo que los números documentan. La escala real del sacrificio humano en el Imperio Azteca ha sido objeto de debate historiográfico considerable, y es importante distinguir entre lo que las fuentes documentan con razonable certeza y lo que es especulación o exageración. Las fuentes primarias, más importantes, son los cronistas españoles del siglo XVI, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Durán, y los propios informantes indígenas, que trabajaron con los frailes para documentar la sociedad prehispánica. Estas fuentes tienen sesgos evidentes. Los cronistas españoles tenían interés en documentar las atrocidades aztecas para justificar la conquista, mientras que algunos informantes indígenas podían tener motivaciones propias. Lo que emerge de la evaluación crítica de estas fuentes, combinada con la evidencia arqueológica de los últimos decenios, es que el sacrificio humano en Tenochtitlan era una práctica real, regular y a una escala que superaba a cualquier otra civilización contemporánea. Las festividades del calendario azteca, que organizaba el año en 18 veintenas, cada una dedicada a deidades específicas, incluían sacrificios en prácticamente todos los períodos rituales. Algunos de estos sacrificios eran individuales, otros eran masivos. El evento que las fuentes citan con más frecuencia como el más grande en escala fue la dedicación del Templo Mayor, ampliado en 1487, durante el reinado de Ahuizotl. Los cronistas proporcionan cifras que van desde 20.000 hasta 80.000 sacrificados en 4 días, números que los historiadores modernos consideran exagerados, pero que reflejan un evento de escala sin precedentes. El análisis arqueológico del Templo Mayor ha encontrado evidencia física consistente con sacrificios en gran escala, incluyendo los tzompantli, los estantes, donde se exhibían los cráneos de los sacrificados. Un estudio publicado en 2017 en la revista Nature, basado en el análisis de miles de cráneos recuperados del tzompantli principal de Tenochtitlan, documentó que las víctimas incluían hombres, mujeres y niños, de diversas edades y orígenes étnicos, confirmando que el sacrificio no se limitaba a prisioneros de guerra adultos, como algunas interpretaciones más moderadas habían sugerido. Las Gejas Flóridas. La Geja como liturgia, una de las instituciones más características del Imperio Azteca, y una de las que más claramente ilustra cómo la guerra y la religión estaban completamente integradas, eran las llamadas Guerras Floridas, o Xochillaoyotl, en náhuatl. Las Guerras Floridas eran conflictos ritualizados, cuyo propósito principal no era la conquista territorial, sino la captura de prisioneros para el sacrificio. Se realizaban por acuerdo entre las ciudades participantes, incluyendo a veces ciudades que eran formalmente enemigas, en fechas y lugares específicos, con reglas que priorizaban la captura sobre la matanza. El adversario más frecuente en las guerras floridas eran los tlaxcaltecas, el pueblo de la ciudad-estado de Tlaxcala, que nunca fue completamente conquistado por la Triple Alianza,
y que mantenía con Tenochtitlán una relación de enemistad cuidadosamente mantenida, que beneficiaba a ambas partes. Tlaxcala proporcionaba prisioneros para los sacrificios aztecas. Los aztecas proporcionaban prisioneros para los rituales tlaxcaltecas. Y ninguno de los dos lados tenía verdadero incentivo para resolver el conflicto de forma definitiva, porque el conflicto mismo era funcionalmente necesario. Esta institución tiene implicaciones importantes para entender la caída del imperio. Cuando llegaron los españoles, en 1519, los tlaxcaltecas, que llevaban décadas siendo el adversario ritual de los aztecas y cuyos ciudadanos eran regularmente capturados para el sacrificio, se convirtieron en los aliados más entusiastas y más efectivos de Cortés. La lógica era directa. Si el imperio que te había estado sacrificando sistemáticamente durante décadas de repente enfrenta una amenaza externa que podría destruirlo, aliarse con esa amenaza es una estrategia completamente racional. Los tlaxcaltecas no fueron ingenuos colaboracionistas. Fueron actores políticos racionales, que aprovecharon una oportunidad histórica para equilibrar una relación de poder que les había sido sistemáticamente adversa. La vida cotidiana en el corazón del imperio. Pero el imperio azteca no era solo guerra y sacrificio. Era también una civilización de una sofisticación extraordinaria, en múltiples dimensiones simultáneas, y reducirlo a sus prácticas sacrificiales es perder la mayor parte de lo que hace su historia genuinamente fascinante. Tenochtitlan, en su apogeo, era una ciudad de entre 200 y 300.000 personas, una de las más grandes del mundo en ese momento. Tenía un sistema de distribución de agua potable a través de acueductos que traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Tenía un sistema de saneamiento que impresionó a los soldados españoles que venían de ciudades europeas, donde los residuos se arrojaban directamente a las calles, porque incluía el transporte de residuos en canoas para su uso como fertilizante en las chinampas. El mercado de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan, en la misma isla, era el más grande de Mesoamérica y uno de los más grandes del mundo en ese momento. Bernal Díaz del Castillo, el cronista soldado que lo visitó con Cortés, escribió que nunca había visto nada comparable en sus viajes por España, Portugal y otras partes de Europa. Vendía productos de todas las regiones del imperio: cacao, vainilla, pieles, textiles, cerámica, esclavos, alimentos de cientos de variedades diferentes, joyas de oro y turquesa, plumas de quetzal. La educación en el imperio azteca era obligatoria para todos los hijos, tanto nobles como plebeyos, una característica casi sin paralelo en el mundo de la época. El Calmecac era la escuela para los hijos de la nobleza, donde se enseñaba escritura, astronomía, calendario, música, historia y los conocimientos necesarios para el sacerdocio y el gobierno. El Telpochcalli era la escuela para los hijos del pueblo, donde se enseñaban historia, religión, artes marciales y las habilidades necesarias para la vida adulta como guerreros y agricultores. La poesía en náhuatl, que llegó a nosotros a través de los registros coloniales, es de una calidad que los estudiosos modernos reconocen como genuinamente notable. Los poemas del rey poeta Nezahualcóyotl de Texcoco, que datan del siglo XV, son reflexiones sobre la brevedad de la vida, la naturaleza de la gloria y la relación entre el ser humano y lo divino, que tienen una profundidad que trasciende cualquier contexto cultural específico. El sistema social. ¿Quién era quién en el mundo azteca? La sociedad azteca era altamente estratificada, con una estructura de clases que determinaba casi todos los aspectos de la vida de una persona: lo que podía comer, cómo podía vestirse, en qué tipo de casa podía vivir y cuáles eran sus obligaciones con el Estado. En la cima de la jerarquía estaba el Tlatoani, literalmente, el que habla, el gobernante supremo de Tenochtitlán. El Tlatoani no era exactamente un rey hereditario en el sentido europeo. Era elegido por un consejo de nobles y guerreros de alto rango de entre los miembros de la familia gobernante, lo que creaba una forma de sucesión que combinaba elementos hereditarios con elementos selectivos. Debajo del Tlatoani estaba la nobleza los pipiltín, que incluía tanto a los nobles de sangre como a quienes habían alcanzado posición noble a través de hazañas militares excepcionales.
Los Pipiltín tenían privilegios específicos codificados en la ley. Podían usar ciertos tipos de ropa, vivir en casas de más de un piso, consumir cacao, que era una bebida de lujo reservada para la élite. La clase media de los comerciantes, los Posteca, ocupaba una posición ambigua y fascinante en la jerarquía social. Eran formalmente plebeyos, pero su riqueza podía superar a la de muchos nobles. Tenían sus propias instituciones, sus propios rituales, sus propias deidades tutelares y sus propias cortes de justicia. Funcionaban también como espías del Estado, en los territorios lejanos, a los que viajaban para comerciar una red de inteligencia disfrazada de actividad mercantil. Los Macehualtin, el pueblo común, constituían la mayoría de la población. Trabajaban la tierra, servían en el ejército cuando eran convocados, pagaban tributo en trabajo y en especie y participaban en los sistemas rituales que estructuraban la vida religiosa colectiva. En el extremo inferior de la jerarquía estaban los esclavos tlacotín en náhuatl, cuya condición de esclavitud en el sistema azteca era significativamente diferente de la esclavitud en otros contextos históricos. Los esclavos aztecas podían poseer propiedades, podían tener familias, sus hijos nacían libres y podían comprar su propia libertad. La esclavitud azteca era frecuentemente temporal y el resultado de deudas o condenas judiciales. El colapso por qué cayó lo que parecía inconquistable. La caída del Imperio Azteca ante los españoles en 1521 es uno de los episodios más analizados de la historia mundial y también uno de los más mal entendidos en su complejidad. La narrativa simplificada, un puñado de conquistadores españoles, derrotando a un imperio de millones de personas, oscurece lo que realmente ocurrió. Hernán Cortés llegó a las costas de México en 1519, con aproximadamente 500 soldados españoles. 2 años después, Tenochtitlán estaba en ruinas. Pero la fuerza que destruyó Tenochtitlán no era principalmente española, era indígena. En el sitio final de Tenochtitlán, en 1521, los aliados indígenas de Cortés, principalmente tlaxcaltecas, pero también grupos de otras ciudades y regiones resentidas con el dominio azteca, superaban en número a los españoles, en una proporción de aproximadamente 80 a 1. Algunos estimados sugieren que el ejército aliado que sitió Tenochtitlan incluía hasta 100,000 guerreros indígenas. Los factores que hicieron posible este colapso fueron múltiples y se reforzaban mutuamente. Las epidemias de enfermedades europeas, principalmente viruela, que había llegado a México antes que los propios españoles a través de esclavos africanos del Caribe, devastaron a la población indígena a una velocidad sin precedentes. Tenochtitlan sufrió una epidemia devastadora durante el sitio que mató a una fracción significativa de su población, incluyendo al tlatoani Cuitláhuac. El resentimiento acumulado de décadas de tributación forzada y sacrificio humano entre los pueblos sometidos creó un pool de aliados potenciales que Cortés supo aprovechar con una habilidad política notable. Y la estructura misma del sistema de dominación azteca, basada en la extracción de tributo y de víctimas para el sacrificio, en vez de en la integración cultural de los pueblos sometidos, significaba que, cuando llegó la presión externa, no había lealtad genuina que resistiera, lo que sobrevivió el legado de una civilización. El Imperio Azteca, como entidad política, dejó de existir el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado por las fuerzas de Cortés, en medio de una Tenochtitlán destruida y en gran parte despoblada. Pero la civilización mexica no desapareció con el imperio. La lengua náhuatl sigue siendo hablada por más de 1,5 millones de personas en México. El calendario azteca, con sus complejas interrelaciones entre el ciclo de 260 días y el año solar de 365, sigue siendo estudiado como uno de los sistemas calendáricos más precisos que ninguna civilización prehispánica desarrolló. Las técnicas agrícolas de las chinampas siguen utilizándose en Xochimilco, en las afueras de la Ciudad de México, donde los jardines flotantes, que los aztecas perfeccionaron hace siglos, continúan produciendo alimentos para la ciudad más grande del hemisferio occidental. La Ciudad de México existe sobre las ruinas de Tenochtitlan. El Templo Mayor fue descubierto accidentalmente en 1978
durante trabajos de construcción en el centro histórico de la ciudad. Y las excavaciones que siguieron continúan revelando capas de una ciudad que fue, en su momento, una de las más extraordinarias del mundo. Y las preguntas que el Imperio Azteca plantea sobre la naturaleza del poder, sobre cómo las sociedades construyen sistemas morales radicalmente diferentes, sobre el papel de la religión en la organización política, sobre lo que significa juzgar civilizaciones pasadas desde perspectivas presentes, son preguntas que no tienen respuestas fáciles y que siguen siendo completamente relevantes para entender el mundo humano en cualquier época. ¿Por qué esta historia importa hoy? Hay una tentación, cuando se estudia el Imperio Azteca, de resolver la incomodidad que genera rápidamente, ya sea condenando la civilización completamente por sus prácticas sacrificiales, o romantizándola completamente en oposición a los conquistadores españoles. Las dos posiciones son igualmente inadecuadas para entender lo que realmente existió. El Imperio Azteca fue una civilización de logros extraordinarios y de prácticas que, desde cualquier perspectiva ética contemporánea, son difíciles de defender. Ambas cosas son simultáneamente ciertas, y la capacidad de sostener esa complejidad de entender cómo una civilización podía ser extraordinariamente sofisticada en múltiples dimensiones, y al mismo tiempo sostener un sistema de sacrificio humano masivo, es lo que estando que separa el estudio histórico genuino de la simplificación ideológica. Lo que hace la historia azteca particularmente relevante no es que sea un caso extremo y exótico completamente ajeno a la experiencia humana común, es que ilustra, de forma especialmente clara, algo que la historia muestra repetidamente, que los seres humanos son capaces de construir sistemas enormemente elaborados para justificar casi cualquier cosa, y que esos sistemas tienen su propia lógica interna, que los hace completamente coherentes para quienes viven dentro de ellos. Entender ese mecanismo, cómo los sistemas de creencias justifican los sistemas de poder, y cómo los sistemas de poder sostienen los sistemas de creencias, es quizás la lección más valiosa que el Imperio Azteca tiene para ofrecer a cualquier persona que quiera entender no solo el pasado, sino el presente. Si este video te hizo pensar, deja un like. Es una forma simple de decirme que vale la pena seguir creando contenido como este. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Habrá más historias como esta. Más civilizaciones, más preguntas difíciles, más intentos honestos de entender cómo funcionaba el mundo humano antes de nosotros. No quiero que te pierdas ninguna. Oye, un recordatorio rápido, no olvides revisar el primer comentario fijado y descargar el ebook. Dejé algo ahí que podría ser exactamente lo que necesitas en este momento. Gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima.